Hola semillosos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí contentos y felices nuevamente de estar conectados con ustedes y estar alabando a Dios ahí desde tu casa. Estoy aquí con Abrancito nuevamente y para mí es un privilegio cantarle y adorarle al Señor. Yo te invito a que nos acompañes y dile ahí en tu casa: Señor, gracias porque podemos cantarte, podemos adorarte, podemos bendecir tu nombre, Señor, y que, Señor, que lo que cantemos, Señor, lo podamos vivir en nuestro corazón, no solamente sea rutina, sino realmente podamos adorarte entregándote todo nuestro ser y nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar con esta canción que dice: hay libertad, y es la verdad, hay libertad aquí en la casa del Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Ahí con tus palmas, ahí donde estás. Dile: podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Dile: podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Oh sí, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Dilo otra vez: hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Cántala ahí en tu casa y adórale con todo tu ser. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Otra vez dile: hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, que somos libres.
sangre somos libres. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Señor, queremos seguir adorándote. Lo único que queremos es adorarte, bendecirte y exaltarte. Dile ahí en tu lugar, dile. Lo único que quiero, que cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero, que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicien cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dile, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, y cuando tú regreses, dile, me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero ni tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, soy de ti. Dile, Dios mío, dile. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Adórale en tu casa, Señor, te adoramos, te bendecimos. Recibe gloria, honra, alabanza, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros, por hablar a nuestros corazones, por llenar nuestros corazones. Recibe gloria y honra, Señor. Bueno, vamos juntos a adorar a Dios. Y voy a leerles lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, a partir del verso 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a adorar juntos con este canto que habla de la preciosa sangre de Cristo y de cómo nos limpia
y cómo ha cambiado el curso de nuestra vida y nuestra relación con Dios a través de la limpieza por su sangre y su sacrificio. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Gracias, Señor. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Gracias, Señor, porque podemos tener la libertad, la bendición de, aunque estar separados las iglesias, podemos todavía estar unidos por tu mismo Espíritu, por la sangre preciosa que fue derramada por todos nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos amas por ese sacrificio, Jesús. Te adoramos y te cantamos, Señor. Nuestro corazón te canta por lo bueno que has sido con nosotros. Dile: Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Gracias, Señor. En esta mañana por tu palabra. Y qué importante es cuando tú dijiste que nada va a ir en contra de tu iglesia. Aún las mismas puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Gracias, Padre, por cada persona que está escuchando este mensaje. Y gracias, Padre, por los corazones que han de recibir el día de hoy
ese toque de tu Espíritu Santo para que cada día estén más convencidos de que tú eres Dios, tú eres el Señor de señores, Jesucristo, aquel que fue enviado a esta tierra a pagar las faltas, las culpas de todos nosotros y que fuiste enviado a una cruz para rescatarnos del infierno primeramente y darnos una esperanza, la esperanza de la vida eterna que vino después con tu resurrección. Gracias, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a la hora que nos estén viendo. Gracias, Padre, por todo lo que tú eres y lo que haces en nuestras vidas, Señor. Bendito seas, Señor Jesús, y bienvenido seas. Gracias. Amén. Y sí, el Señor escucha nuestras oraciones, así que nuestra oración en esta mañana es que el Señor nos dé sabiduría, nos dé guianza para poder entender y comprender de qué se trata este libro de los Hechos y que, bueno, se ha dicho, se ha llamado los Hechos de los Apóstoles. Hoy no vamos a entrar mucho en cada versículo, vamos a citar algunos, pero en realidad lo que queremos hacer hoy es una breve introducción acerca de lo que este libro nos habla. Hay un versículo allí en Hechos 1:8 que para mí es uno de los fundamentales, cuando el Señor Jesucristo les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo creo que de eso se trata el libro de los Hechos. Y como te decía hace un rato, se ha llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero muchos autores y muchos pensamos que no es el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque se narra lo que hicieron ahí. Pensamos y consideramos que son los hechos que el Espíritu Santo hizo que la iglesia empezara a crecer, que empezara a extenderse, que ese finalmente era el propósito y la gran comisión que Jesucristo les había dejado. Este libro nos habla acerca de un tema en especial. No es más que cómo la iglesia se va extendiendo, se va expandiendo. ¿Qué fecha más o menos fue la que se dice que fue escrito este libro? Más o menos del año 60 al 62 después de Cristo. ¿Y quién lo escribe? Bueno, Lucas. De hecho, si revisamos el Evangelio de Lucas, ahí podemos ver cómo hay una primera encomienda, una encomienda de parte de alguien que seguramente era algún principal, alguna persona con poder, alguna persona pudiente, que le encomienda a Lucas que vaya y haga dicen los gringos, un research, que vaya y haga una investigación acerca de lo que estaba pasando con este grupo que se había generado. Entonces, Lucas, por ahí algunos estudiosos dicen que a lo mejor Lucas era esclavo, que al tomarlo Teófilo, bueno, pues lo mandó a que se educara, lo mandó a estudiar y que tal vez ahí fue donde estudió medicina y todos esos conocimientos que él tenía. Entonces, esas son algunas de las interpretaciones, algunas de las cosas que nos narran algunos estudiosos de la palabra de Dios. Bueno, pero lo que sí podemos saber es que Lucas era un médico y sabemos su nacionalidad. Él era griego. ¿Cuál es el lugar donde sucede esto? Bueno, pues desde Jerusalén, que es donde inicia esta iglesia naciente, los cristianos que se habían convertido al Evangelio, hasta Roma. Y yo creo que hay varias divisiones y varias cosas que tendríamos que ver. Lucas es el autor del Evangelio. Obviamente, Lucas es la primera parte, se podría decir, donde empieza narrando acerca de todo lo que Jesucristo había hecho y después como discípulos. Ellos fueron obedientes
y estaban esperando esa promesa que les había hecho. Ustedes van a ser embestidos con un poder, con el poder que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, una nube que anda por ahí, un fantasma que anda volando. El Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de Dios. Y a veces tratamos de explicarlo, escuchaba yo un ejemplo el otro día, a veces tratamos de explicarlo como las matemáticas, 1 más 1, 2, 2 más otro es 3. Y la Biblia nos habla que son un solo Dios en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es una persona y si lo tomamos no como la suma, sino como la multiplicación, 1 por 1 por 1 es igual a 1. Entonces esa es la mejor explicación que te puedo dar de quién es Dios en 3 personas. Son 3 personas y un solo Dios. Así que continúa después ahí Lucas, y de hecho se refiere a ese primer tratado que es el Evangelio, y así lo empieza en el capítulo 1, en el primer tratado, refiriéndose al Evangelio que había escrito o que había investigado. Dice, oh Teófilo. Teófilo era la persona que le había dado la encomienda de ir e investigar todo esto que estaba ocurriendo con esta nueva generación de creyentes. Y ahí mismo en el capítulo 1 dice, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí en el primer tratado, como dice él, en la primera parte, Lucas, digamos que lo continúa. Ahora ya describió todo lo que Jesús había hecho. Ahora va a tratar de esta iglesia, cómo se va reproduciendo, cómo va naciendo, cómo va siguiendo adelante, que hasta el día de hoy tú y yo estamos aquí reunidos justamente para lo mismo que se hacían hace 2000 años, escudriñar las Escrituras, tratar de entender y comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas y tratar de vivir una vida de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Eso es lo mismo que se hacía en aquella época. Y ahí estaban reunidos ellos hasta esperar ese poder que iba a venir, que era el Espíritu Santo, para llevarlos a testificar acerca de lo que Jesucristo había hecho en esta tierra, de lo que Jesucristo había enseñado a esa iglesia, que era un propósito maravilloso. La iglesia que iba a extenderse, que el día de hoy se ha extendido hasta muchos lugares y hasta lo último de la tierra, dice ahí. ¿Para quién o a quién fue escrito? Lucas, pues como historiador, como buen, dijéramos, científico, lo escribió para este tal Teófilo, ¿sí? Que la palabra Teófilo, si vemos lo que significa en el original, en sus raíces, quiere decir amigo de Dios, amante de Dios, ¿sí? Y lo que estaba haciendo era relatarle lo que aconteció después de la resurrección de Jesús. O sea, ¿qué pasó después de que Jesucristo había resucitado? La semana pasada, si quieres, lo puedes ver y lo puedes checar ahí en el canal que tenemos de YouTube. Hablamos acerca de la resurrección, la importancia de la resurrección. Y aquí Lucas está tratando de relatarle a Teófilo lo que aconteció después de esto. Y bueno, pues este libro de los Hechos podríamos decir que es el segundo tomo después de Lucas, hablando de las buenas nuevas, de las buenas noticias, las que continúan después de los evangelios. Lucas explica sorprendentemente, porque sí es sorprendente lo que ocurre, la expansión de la iglesia cristiana. Y esta iglesia cristiana, además, a su paso iba confirmando la fe de todos estos creyentes. Y no era más que la labor del Espíritu Santo, convenciendo y dando esa convicción, esa necesidad de Dios a todos los que escuchaban el mensaje del Evangelio, las buenas noticias. Lucas, dice un autor, pudo también haberse propuesto que estos comprendieran cómo el Espíritu Santo estaba trabajando para resolver el conflicto histórico entre gentiles, o sea, los que no eran judíos, y los judíos mismos. La iglesia obviamente sí empezó en Jerusalén, con el pueblo judío, pero la iglesia tenía un propósito de llegar a toda la tierra.
Jesucristo escogió al pueblo de Israel, al pueblo judío, y decidió nacer ahí por razones que Él conoce y que las conocemos el día de hoy. La razón era que era un pueblo que le iba a negar, no todos, pero la mayoría de ellos, no le iba a reconocer. En el libro de Juan, al principio, en el capítulo 1, podemos ver donde dice y habla que a lo suyo vino, pero los suyos no le reconocieron, ¿sí? No le recibieron, más a los que le recibieron, ¿sí? Al pueblo gentil, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad, esa autoridad, ese derecho de ser hechos hijos de Dios. Y es por eso que el día de hoy, con ese derecho te estamos hablando, porque somos hijos de Dios y te estamos hablando de la labor que ha hecho nuestro Padre Celestial, de lo que sigue haciendo todavía el día de hoy. ¿Dónde fue escrito este libro? Bueno, pues fue escrito desde Roma. ¿Cuál sería el trasfondo histórico de este libro? Lucas estaba en Roma con Pablo, el apóstol de todos nosotros, los gentiles. Él le cuidaba, él era su médico y muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, él continúa ese relato de su evangelio, comenzando con los eventos que siguieron después de la crucifixión de Cristo. Y este periodo, el relato, cubre el periodo de 30 años después de Cristo. Incluye un relato de la organización, o sea, cómo la iglesia cristiana se va organizando. Y este libro podríamos considerarlo, por eso les invito a que lo lean durante la semana, ahora que hay tiempo de hacerlo, que lean, que hagan sus notas y que digan, bueno, esto lo entiendo, esto no lo entiendo, esto me habló el Espíritu Santo a través de este libro histórico, de este libro maravilloso. Y de hecho, yo creo que si quieres escuchar o entender la historia de la iglesia, el libro de los Hechos es el que nos va a dar esta respuesta. La historia de la iglesia está contenida ahí en el libro de los Hechos. Y bueno, en algunas otras epístolas también, pero principalmente en el libro de los Hechos. El de los Hechos. Es un libro muy fácil de entender. Está muy, muy bien organizado. Y el propósito central de este libro es mostrar que Cristo continúa con su obra a través de los creyentes, ¿no? Porque la labor del Espíritu Santo sigue vigente el día de hoy. Y eso es algo que el libro de los Hechos nos va a enseñar y nos va a permitir ver en todo esto. Y bueno, pues si pudiéramos decir o cuál género literario tiene este libro, pues no es más que un libro histórico y geográfico que nos dice de situaciones, que nos dice de locaciones, que nos habla de geografía también, nos habla de historia. ¿Y cuál es la idea principal, si quisiéramos ver el panorama general? ¿Cuál es la idea principal de este libro? Testificar por medio de ¿qué? De esa investidura, de ese poder que el Espíritu Santo ha traído a todos nosotros como hijos de Dios. Y no me refiero a un poder como muchos creen de andar por ahí, como mucha gente lo hace, de andar tirando gente. No se refiere a ese poder. Se trata del poder de Dios hablando a nuestros corazones, el poder de Dios convenciéndonos que necesitamos de un Salvador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha convencido de la necesidad que tenemos de Cristo. Así que de eso es lo que nos va a hablar este libro. Esa es la idea principal. Nos muestra señales que sucedieron, que acontecieron, nos muestra prodigios. Un gran número de gente que fue salvada, ¿no? Ahí podemos ver después de ese gran discurso de Pedro, cuánta gente fue salvada y bautizada, miles de gentes, y vuelve a suceder después. En fin, la idea de este libro es testificar al mundo. El día de hoy por eso estamos aquí, porque queremos decirle al mundo, queremos decirte a ti, cristiano que nos escuchas, a ti semilloso que nos escuchas, que tenemos una labor que hacer, y esa es ir por el mundo hablando de las buenas noticias que han salvado nuestras vidas. Así que no te tardes en hacerlo, y tú no lo vas a hacer solo, eso te lo va a permitir el Espíritu Santo, así que no te preocupes. ¿Cuál fue la razón principal?
O sea, te hablamos de la idea principal, pero ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Pues dar veracidad, o sea, verificar la verdad de los hechos que habían sucedido. O sea, que no nada más se quede en, pues quién sabe si sucedió. Claro que sucedieron. Y ahí está ese libro histórico, narrado por una persona que era letrada, una persona que era estudiada, como en el caso de Lucas. Y bueno, las palabras claves que hay ahí en Hechos, de acuerdo a la versión Reina Valera 1960, que es la que normalmente nos gusta estudiar, creer, bautismo es una palabra clave, bautismo, espíritu, testigo también, o testimonio, testificar, palabra también, palabra de Dios, ser salvos, iglesia. Esas son palabras que se repiten mucho en el libro de los Hechos. ¿Cuáles son los temas? Bueno, pues el señorío de Jesucristo al edificar la iglesia, la actividad del Espíritu Santo. La Biblia también a través del libro de los Hechos nos habla mucho de Pedro y Pablo, cómo se tuvieron que poner de acuerdo en un momento dado, que a lo mejor tenían diferencias. No quiere decir que estaban mal. Lo que quería decir es que Dios los tenía que poner en un mismo canal. La Biblia nos dice que cómo van a caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Y aquí podemos ver esta historia en la Biblia, que lo vamos a ir tocando poco a poco. Y bueno, ¿cuál es el énfasis que se hace en este libro? Las buenas noticias, las buenas nuevas de la salvación de Dios, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo. Y bueno, son para los judíos, para los gentiles, de la misma manera. Aquí no hay diferencia. Aquí ya la diferencia se rompió. Ya no quiere decir que por ser judío tienes más derecho que por no serlo. Ni tampoco el hecho de que seas un gentil te va a dar propiedades adicionales. No, todos somos iguales. Aquí todo es parejo. El Espíritu Santo dirige a la iglesia para esparcir las buenas noticias. Ese es otro de los énfasis que se da en este libro maravilloso. Es importante cómo nosotros como gentiles hemos sido incluidos dentro del plan de Dios y nada va a impedir eso, ni nada lo impidió, como lo podemos ver y lo vamos a ir viendo adelante en el libro de los Hechos. Las buenas nuevas son aceptadas con alegría, con gozo por algunos. Y la realidad es que también son rechazadas por muchos otros. Bueno, pues Hechos, pues como dijimos ya, es el continuará del Evangelio de Lucas. Como termina así como que muy brusco, como que algo le falta. Y pues sí, le faltaba ese libro que es la historia de la iglesia. Los manuscritos originales, los rollos originales, titulan Hechos y muchos añaden, o sea, ya esto es nuevo, de los apóstoles. La palabra traducida de Hechos es praxis, ¿sí? Frecuentemente era usada para describir los logros de los grandes hombres, ¿sí? De los grandes filósofos, etcétera, etcétera. Hechos incluye las notables figuras en los primeros años de la iglesia, especialmente Pedro en los capítulos 1 al 12 y Pablo en los capítulos 13 al 28. Pero el libro podría ser llamado de una manera más apropiada los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Fue el ministerio, la dirección y el control y la capacitación del Espíritu lo que fortaleció a la iglesia y la hizo crecer en números, poder espiritual e influencia. El día de hoy, cómo es que la iglesia ha llegado hasta donde ha llegado, y aún hay lugares en los que falta por llegar. Porque, ¿qué es lo que me indica eso? Bueno, en Mateo 24 nos dice que hasta que la última persona de esta tierra entienda y escuche las buenas noticias de Jesucristo y de la salvación. Bueno, la estructura del libro de los Hechos, o sea, cómo está constituido. Ya vimos que el versículo clave que hemos puesto ahí, o que mucha gente coincide, muchos estudiosos lo hacen, es el versículo 8 del capítulo 1. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Después en el capítulo 13 vemos cómo la iglesia se va expandiendo a través de los viajes misioneros de Pablo, cómo salía Pablo de ese núcleo en el que estaba para llevarlo más allá del área donde los judíos vivían. Y en el capítulo 15 vemos algo interesante, es el concilio de Jerusalén. ¿Concilio qué es? Es una reunión que hace alguien para ponernos de acuerdo. Y ahí se tienen que poner de acuerdo Pedro, Pablo y los diferentes líderes en las iglesias. Y bueno, pues aquí vemos más viajes misioneros de Pablo, un segundo, un tercer viaje. Del capítulo 21 al 27 vemos Jerusalén, Cesarea, Roma, lugares en donde ocurre esto. Y Pablo en la prisión. Pablo desde la prisión hablando el mensaje de salvación a través de todos sus emisarios, y Lucas era uno de ellos. Lucas era uno de los que estaban ahí, que habían quedado con él y que era de alguna manera ayudante de Pablo. ¿Cuál era el contexto histórico? Es decir, ¿qué estaba sucediendo en esa época? Como Lucas lo escribe claramente en el prólogo del Evangelio, lo escribe para darle a Teófilo y a los otros que hemos leído su mensaje, la historia de las cosas. Ahí en Lucas 1:1 así le dice, la historia de las cosas. O sea, ¿qué cosas? Las cosas que hizo Jesucristo, ¿sí? Y lo que había hecho durante su tiempo aquí en esta tierra. Y luego, ahí con ese mismo propósito, Lucas escribe en su evangelio, este relato. Ese es el evangelio, digamos, más ordenado. ¿Por qué? Pues porque Lucas así lo planteó, el Espíritu Santo así se lo dictó de alguna manera. Vamos a ver las cosas, cómo sucedieron en orden, esos acontecimientos. Y luego el libro de los Hechos continúa con este registro, notando lo que Jesús llevó a cabo a través de ¿qué? De esa llamada iglesia primitiva, es decir, los primeros cristianos. Y bueno, aquí empieza con la ascensión, pasa también por lo que llamamos el Pentecostés, que no es nada más ni nada menos que el nacimiento de la iglesia. También aquí dentro del contexto histórico de Hechos registra esta oposición que continuamente había en contra de estas buenas nuevas. El día de hoy sigue lo mismo, ¿eh? No ha cambiado, no hay mucha diferencia. El día de hoy sigue habiendo mucha oposición en contra del mensaje del Evangelio, así que tú y yo tenemos que estar preparados para esa, entre comillas, persecución y estar preparados para dar buena defensa de por qué creemos, de por qué hablamos, por qué nuestras vidas han sido transformadas. Ese es el testimonio más grande que tú puedes darle a otra gente. Tu vida transformada. ¿Cómo vivías antes? ¿Cómo eres ahora? Digo, físicamente no ha pasado nada. Seguimos en este cuerpo, dice Pablo, de muerte, en este cuerpo corrupto que cada día se va engordando, que cada día se va enfermando, deteriorando, pero espiritualmente no. En tu interior ha pasado algo diferente. Por eso ahí cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo, donde le dice, es necesario ser bautizados en el Espíritu y en agua. ¿Sí? ¿A qué se refería con esto? Ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Jesucristo le estaba hablando a alguien que conocía las Escrituras, conocía la ley judía, y lo fue a buscar para que le explicara, bueno, de qué se trataba todo esto. Y ahí le dice que era necesario ser bautizados del Espíritu y del agua. Es decir, si el Espíritu Santo no nos da ese derecho, esa autoridad, ese poder de entender las Escrituras, entonces no tenemos nada, no hay forma de entenderlas. ¿Qué significa el agua cuando dice Jesucristo el Espíritu y agua? Es decir, el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos instruye. Hay muchas cosas y muchas labores del Espíritu Santo, pero después cuando dice
bautizarse en agua, bueno, ¿qué se trata? ¿De meterse al agua? No. La palabra agua en el contexto significa la palabra. Esa es el agua. La palabra se estaba extendiendo. Esta agua que habla Jesucristo estaba llevándose a todo aquel que estaba sediento espiritualmente, como yo, como mucha gente el día de hoy. ¿Sí? Jesucristo dijo que Él era el agua de vida y que si bebíamos de esa agua nunca más íbamos a estar sedientos. Lucas, fíjense, es curioso, pero Lucas es el único autor gentil, es decir, que no fue judío de la Biblia. Si todos los demás no, pero aquí Lucas es el único autor no judío. Lucas es de la ciudad de Antioquía, ahí justamente en esa ciudad donde, creo que este es el dato, creo que por primera vez se les llama a los cristianos cristianos. Lucas estuvo presente con Pablo en el segundo y tercer viaje misionero, en el viaje a Roma, y con Pablo allí en la cárcel. Pablo era una persona muy enfermiza. Imagínense qué bendición tener a Lucas ahí al lado. Y bueno, la palabra testigos aparece ahí mucho. Esta palabra quiere decir en griego, que es la palabra martus, significa mártir, fíjense. Curioso, ¿no? Todos esos mártires que vemos también ahí, cómo sucedió. Vemos, fíjense ahí después, cómo Esteban también es martirizado y muerto por compartir las buenas noticias. Y eso de ser testigos significa entonces que vamos a ser mártires. Así que si te critican, si te cachetean, si te dicen groserías, pues la palabra te lo está advirtiendo, ¿sí? Vas a tener ciertas consecuencias cuando compartes las buenas noticias. Pero la tradición nos habla de los mártires y nos habla de muchos de ellos, cómo murieron. En el libro de los Hechos no están todos escritos, pero revisando la tradición, o sea, la historia, pues nos dice que la mayoría de ellos fueron muertos, fueron asesinados por el mensaje que ellos compartían. El día de hoy tú y yo tenemos la bendición de que, pues a menos de que esté loco alguien, nos van a matar, pero tú puedes hablar libremente. En este país en el que vivo con mi familia, el que el Señor nos ha traído, pues tenemos la libertad de hablar en la calle a cualquier persona. Sí, de repente hemos recibido groserías y hemos recibido rechazos de algunos, pero pues es lo mínimo comparado con lo que sufrieron muchos de los mártires, de los testigos de esta iglesia que empezaba, que comenzaba. 53 veces habla el Espíritu Santo diciendo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Inclusive en algún momento el Espíritu Santo le dice a Pablo, cállate, no hables. No hables. Esto me dice algo a mí interesante, ¿no? Hay gente que habla y habla y habla y pretende convencer a bibliazos y las cosas no son así. El Espíritu Santo te va a dar el momento para hablar acerca de lo que Dios quiere hablar a través de tu vida, a través de esas buenas noticias que la gente tiene que recibir. No es cuando tú quieras, es cuando el Espíritu Santo lo determine. Esto lo podemos ver ahí también en este libro de los Hechos. Aquí 68 veces habla de multitudes y cantidades de personas que fueron salvadas, es decir, que fueron convertidas al cristianismo. Algo que te recomiendo es que, igual que los apóstoles, que oremos para que el Señor y el Espíritu Santo nos den dirección para entenderlo, para no leerlo nada más así. Es más, trata de leerlo en voz alta. Es como si estuvieras narrándole a alguien la historia. Y una de las formas es cuando tú hablas en voz alta la palabra de Dios, estás entendiéndola no nada más por el oír, sino también por la vista, por el entender. Es una doble forma de entender la palabra de Dios, es una forma de hacerlo. Y yo creo que debemos de tratar de disfrutar lo que dice la Biblia. No lo veamos como que una tarea de, ¡ay, qué flojera, voy a hacer la tarea! Veámoslo como una obra
de literatura maestra. Eso fue lo que hizo Lucas, este médico maravilloso. Lucas, a través del Espíritu Santo, nos lleva por todo el libro a enseñarnos qué pasó con la iglesia. Y bueno, ahí te narra cómo el Espíritu Santo va haciendo la labor, o sea, el Espíritu Santo guiándonos a todos y a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, el Espíritu Santo teniendo un plan de acción. Podemos ver también algo acerca del carácter de Dios, cómo Dios es accesible. En el versículo 27 del capítulo 14, un Dios que es glorioso. En el capítulo 7, en el versículo 2 y 55, cómo Dios es bueno. En el capítulo 14, versículo 17, un Dios que es justo. En el capítulo 17, 31, Dios es altísimo. En el capítulo 7, 48. Después Dios cumpliendo sus promesas. En el capítulo 1, versículo 4, en el capítulo 2, versículo 33 y 39, en el capítulo 7, 17 y otros más. Cómo Dios es nuestro proveedor. También aquí en el libro de los Hechos nos habla de un Dios que es justo y recto. En el 17, capítulo 17, versículo 31, nos habla de un Dios que es sabio. Nos habla de Cristo también aquí en el libro de los Hechos. Y bueno, este ministerio, cómo ahora sí que pasa la batuta a todos sus discípulos, ¿no? ¿Y cuál era la misión de estos discípulos? Pues consistía en proclamar al Cristo resucitado y cumplir esa gran comisión que les había dado. El libro de los Hechos se divide más o menos así. Del capítulo 1 al capítulo 2, vemos el nacimiento de la iglesia. Del capítulo 3 al 7, vemos el desarrollo de la iglesia. Del capítulo 8 al 12, vemos la dispersión de la iglesia, es decir, cuando salieron por persecución, por muchas cosas. Del capítulo 13 al 28, vemos la extensión de la iglesia, ¿sí? Y importante, nuevamente, versículo 1:7, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí, si lo comparamos, Jerusalén es esta primera división, el nacimiento de la iglesia. Ahí nace la iglesia, en Jerusalén. En Judea, ahí es cuando ya se empieza a desarrollar la iglesia. En Samaria es cuando empieza la dispersión. Y lo último, que es la extensión, pues ya vemos los viajes misioneros de Pablo. El libro de los Hechos, mis amados, es un libro maravilloso, un libro que nos habla de la historia de la iglesia, que nos habla de los hechos del Espíritu Santo. Yo creo que esto no es más que juntar, vincular todo lo que son los evangelios y las cartas de instrucción, después las cartas que vienen en el Nuevo Testamento. Este libro de los Hechos es como que lo que va a unir lo que sigue, que son las epístolas. Pablo hablando, Pedro, Juan, Santiago, todos ellos, los libros que forman el resto, ¿no? Y bueno, ¿cuál será la aplicación personal del libro de los Hechos? Tal vez tu posición sea como la de muchos, que piensas que esto no ocurrió, que piensas que ¿será cierto todo lo que me dicen? Te voy a decir algo. Lucas empezó no creyendo lo que era la iglesia. Él llegó como un investigador a ver qué era lo que estaba pasando. Y de repente vas a ver en una transformación milagrosa cómo Él empieza a hablar y nosotros íbamos y nosotros hacíamos. Porque al principio dice, y estos, y ellos, pero de repente parece que hubo un giro en el pensamiento y en el corazón de Lucas y empieza a decir, nosotros. El día de hoy,
Si tú eres cristiano, tú puedes decirte, somos esa parte de esos nosotros, los que pertenecemos a la iglesia de Dios. Y si tú no perteneces el día de hoy o no te crees parte de la iglesia, si eres un mero espectador, pues lo que quiero decirte es invitarte a que formes parte de esto. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan maravilloso y tan grande que Él envió a su Hijo a esta tierra a morir por todos nosotros en una cruz para perdonar nuestras faltas, nuestra vana manera de vivir y enseñarnos otra manera de vivir, de acuerdo a la voluntad de Él, que es buena, es agradable. Y yo quiero invitarte, si tú el día de hoy no le conoces, si tú no le has recibido aquí en a Cristo, en tu vida, si tú no has hecho una decisión por Él, pues hoy es buen tiempo. No pierdes nada y sí puedes ganar mucho. ¿Qué es lo que puedes perder? Lo que puedes perder es a lo mejor algún vicio que tienes por ahí, alguna maña que tienes por ahí. Eso es lo que Dios quiere que entregues. Todas esas cosas que no son edificantes en tu vida. Esas cosas que te han llevado el día de hoy a tal vez hasta una destrucción de tu hogar, de tu vida misma, de tus amistades. Eso es lo que quiere el Señor que tú le regales el día de hoy. Todas esas cosas que te estorban ahí. Porque Él quiere hacer tu vida diferente. Él quiere transformarte el día de hoy. Él quiere conformarte a su imagen. Así que no pierdas la oportunidad, mi amigo, mi amiga que nos estás escuchando. Permítele al Señor, permítele entrar a tu corazón. Permítele. ¿Y cómo se hace eso? Simple y sencillamente ahí en la tranquilidad de tu hogar, ahí cuando estés tal vez solo o sola, dile, Señor, ya no quiero estar más solo, más sola. Yo quiero que tú estés conmigo, Señor, a partir del día de hoy. Y perdóname si te he ignorado, perdóname si he hecho cosas que no te son agradables. Pero hoy quiero cambiar, hoy quiero ser diferente. Ayúdame, ayúdame. Hoy te quiero hacer mi Señor, hoy te quiero hacer mi Salvador. Esa es la oración que puedes hacerle a Él. Y después de esa oración, yo te garantizo, te lo garantizo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos sido testigos de eso, que nuestras vidas han sido cambiadas. Te garantizo que tu vida va a cambiar. Dale oportunidad al Señor, dale chance a Dios, aunque sea un rato. Vas a ver que eso se va a convertir en algo increíble, que no nada más va a ser un rato, sino que cada día vas a querer más y más y más de esa agua de vida que es su palabra. Escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios con nosotros. Ya con esto terminamos y bueno, pues lo único que nos queda es que Dios los bendiga, cuídense mucho. Recuerden, quédense en casa, quédense ahí lo más posible. Si no tienen a qué salir, no salgan. Esto es lo único que va a detener todo este problema que está ocurriendo. Sabemos que Dios nos va a sacar adelante. Por lo tanto, cuídense, cuídense. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Y a lo mejor lo estás escuchando en cualquier otro horario. Bueno, qué bueno, porque lo puedes escuchar a través de YouTube. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Hola semillosos, esperamos que estén bien. Les queremos recordar que el Señor es nuestro alfarero y en este tiempo difícil Él puede moldear nuestras vidas. Te invito a que en esta mañana le digas, Señor, me entrego, estoy rendido, rendida en tus manos, Padre, y moldéame, Señor. Te pido que me restaures, Señor, restaures mi corazón, restaures mis fuerzas, mi mente, y te invito a que cantes esta canción desde tu hogar.
antes de la creación y el caos del universo existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntas en el suelo, cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento.